Buenas tardes. Bueno, quisiera antes que nada comentarles que cuando la maestra Lupita me invitó a formar parte de este seminario, primero yo sentía que yo de qué les voy a hablar. En el momento que ella me invitó, bueno, pues yo estaba trabajando, sigo trabajando en mi investigación doctoral sobre… no les quiero hablar de todo el rollo de la investigación porque ese sí no viene al caso, pero bueno, digamos que tiene que ver con los derechos lingüísticos de hablantes de lenguas indígenas. Específicamente hice mi trabajo de campo en el ámbito de impartición de justicia. Y una de las cosas que yo en esa investigación me topé y que ha sido uno de los elementos nucleares fundamentales de mi discusión es la noción de lengua. Porque cuando hablamos de lenguas indígenas, decir que una persona hablante de lengua indígena tiene derecho a hablar su lengua nos mete en muchas dificultades. ¿Qué entendemos por que tiene derecho a hablar su lengua? ¿Cuál es su lengua? Si consideramos la situación de las lenguas indígenas, que se caracteriza por una gran diversidad dialectal y sin procesos de estandarización. Y entonces, en el ejercicio de los derechos lingüísticos, me di cuenta que resultaba todo un tema, esto de cómo garantizar el derecho a la lengua propia. Y entonces, bueno, yo estaba en ese trabajo, en esa discusión, y simultáneamente estaba dando una clase de francés, pues simplemente porque me gusta y porque tenía un grupo de gente que quería tomar la clase, ¿no? En ese contexto fue que Lupita me hizo la invitación. Entonces, yo justo había estado pensando en esos días, mientras daba mi clase de francés, en las implicaciones de lo que yo estaba investigando y leyendo sobre la noción de lengua para, en cuanto a los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras o de un segundo idioma en general, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero hacer aquí es compartirles un poco, de manera un poquito superficial o un poco rápida, algunos enfoques que hay para abordar la comprensión de lo que es una lengua y invitarlos a reflexionar conmigo sobre qué implicaciones puede tener esto en la… si pensamos que detrás de todo método de enseñanza de una lengua hay forzosamente una concepción, una noción de lo que es una lengua, ¿no? Yo les preguntaría abiertamente si alguien me quiere decir para ustedes qué es una lengua. ¿Es un código? Ok, muchas gracias. Un sistema de representaciones que implica una dimensión cognitiva, ¿no? Una dimensión pragmática, una dimensión social, ¿no? Pero es un sistema de representaciones amplio. ¿Un código? Regresarse un poco, sí, para justamente poder establecer una comunicación. Un código cuyo fin es establecer una comunicación. Aclarar muy bien entre lengua y lenguaje. Exacto, para empezar, muy bien. Para empezar hay que hacer la diferencia entre lengua y lenguaje. Aquí de lo que estamos hablando es de lengua. Lenguaje, bueno, todos sabemos, es mucho más amplio, es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con expresión, con comunicación, puede haber diferentes tipos de lenguajes, verbales, corporales, etcétera. Pero aquí sí hablamos de lengua, porque lo que queremos es enseñar una lengua, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar de una primera aproximación, que es, me parece, la que tiene mayor impacto bueno, es la corriente predominante, ¿no? Que es la noción de lengua como sistema.
y que es la noción, pues, es la perspectiva estructuralista, cuyo padre es Ferdinand de Saussure. Esta perspectiva está plasmada básicamente en el curso de Lingüística General, que no escribió él, por cierto, sino que sus alumnos, a partir de las notas que tomaron en clase, lo hicieron. Saussure consideraba que hasta su época, digamos, el estudio del lenguaje era muy lleno de perspectivas distintas y encontradas, y no había como una cosa que unificara el trabajo de quienes se dedicaban a las lenguas, ¿no? O sea, a los lingüistas, ¿no? De alguna manera le dio identidad a la lingüística, porque lo que él pensaba era que el fenómeno de las lenguas es tan complejo que era necesario poderlo asir, poderlo agarrar. ¿Y en dónde estaba la complejidad? En su forma heterogénea, o sea, la variedad que existe en el uso de una lengua es inmensa, y en su dinámica de cambio. Cambia constante y continuamente. Lo único que no cambia en las lenguas es su capacidad de cambiar, ¿no? Entonces, para Saussure era importante quitar lo cambiante y lo heterogéneo, que daban mucha lata, para poderse centrar en algo que sí se pudiera agarrar, que es el sistema. Y entonces, bueno, surge su propuesta de lengua y habla, donde él dice que a lo que se debe dedicar la lingüística es a la lengua, no al habla. Deja fuera totalmente el habla y la parte diacrónica. Y bueno, pues esto da pie a que se pueda estudiar los sistemas de la lengua que conocemos ahora, que son el fonológico, morfológico, sintáctico, y que se puedan estudiar de una manera tan puntual, tan precisa, en fin, ¿no? Sin embargo, hay otras maneras de abordar lo que es una lengua. O sea, hay diferentes procedimientos de abordar el fenómeno, ¿no? Y me encanta esta cita del mismo Saussure, que él decía que lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto. Entonces, bueno, tenemos autores como Lara, que nos dicen que en realidad en lo que hay que poner atención de entrada no es en la lengua como sistema, sino en el habla, que es la realidad fenoménica, ¿no? Es lo que realmente sucede, y que el sistema es la necesaria abstracción de las invariantes del habla. O sea, efectivamente no podríamos abordar el habla completa porque es inabarcable, y es necesario tener esta sistematización de las invariantes, y por eso cuando enseñamos lenguas enseñamos conjugación, enseñamos ¿no? O sea, las cosas muy sistemáticamente. Sin embargo, podemos abordar el estudio de la lengua desde el habla y no desde el sistema, ¿no? Coserio, por ejemplo, también decía que no hay que explicar el hablar desde el punto de vista de la lengua, sino al revés, porque el lenguaje es concretamente hablar, es actividad. El hablar es más amplio que la lengua, es decir, mientras la lengua se halla toda contenida en el hablar no se haya contenido todo en la lengua. Por lo tanto, hay que invertir el postulado de Saussure. En lugar de colocarse en el terreno de la lengua, hay que colocarse desde el primer momento en el terreno del hablar y tomarlo como norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje. Es decir, habría que tomarse en serio la propuesta de Humboldt de concebir al lenguaje no como obra, sino como actividad, como energía. Otra idea que me parece muy interesante y valiosa de Coserio es que la lengua no funciona porque es sistema, sino al revés. Para poder funcionar, la lengua necesita un sistema, ¿no? Y bueno, también otro autor, que es Diaz Couder, me parece que tiene una perspectiva muy interesante al sugerir que es necesario ampliar la idea de que una lengua es esencialmente un saber, es decir, algún tipo de contenido mental que genera oraciones y discursos gramatical o comunicativamente correctos para transmitir información, porque lo relevante es considerar a las lenguas ante todo como prácticas sociales: rezar, curar, cortejar, arengar, enseñar, comerciar, debatir, dirigir, organizar, litigar, etcétera, que se reproducen en la interacción social. Hay otra perspectiva también, que es concebir a la lengua como construcción social. Esta, hablando de lenguas indígenas, es particularmente relevante, pero hablando de lenguas extranjeras, de lenguas pues internacionales, nos invita a una reflexión que normalmente no se hace. Y es que, bueno, las lenguas
existe como la idea de que las lenguas son cosas de la naturaleza, objetos del mundo, que tuvieran una vida propia, que casi que hubieran surgido por mandato divino, ¿no? Que se cree el español y se crea el español. Y en realidad las lenguas pues no solamente son cambiantes, sino que poder decir cuál es una lengua es una decisión política, es resultado de un proceso social, histórico, en el que se quedan fuera muchas hablas, muchas variantes, muchas formas de hablar, que finalmente no son reconocidas como lenguas. La distinción que hace Cloos entre Ausbausprache y Abstandsprache es muy interesante en ese sentido, porque ayuda a ver cómo hay lenguas que son continuos dialectales, como el suizo-alemán, por ejemplo, o como las lenguas indígenas, y otras que son resultado de un proceso deliberado de estandarización, de modernización, de actualización, para darles un uso oficial, un uso público, un uso nacional, generalmente, ¿no? Y bueno, en ese contexto, esta frase de una lengua es un ejército, o es un dialecto con ejército y armada, pues es muy elocuente. Existen más abordajes teóricos de la noción de lengua. Podríamos pensar en la noción de lengua como discurso. Digamos, retomamos la cita de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, el mundo está construido a partir de mi lengua. La gama de colores, por ejemplo, es un ejemplo muy bonito para ver cómo cada lengua puede construir la realidad de manera distinta. Y finalmente, la lengua como mecanismo de poder. Estoy pensando básicamente en Bourdieu y Foucault, y también pues todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder a través del uso de la lengua, de una lengua y no de otra, por ejemplo, o de formas distintas de la lengua, o repertorios o registros cultos y populares, por ejemplo, en fin, ¿no? Y la idea es que de estos abordajes de la noción de lengua nos resuena con la práctica de la enseñanza de una lengua. Por ejemplo, la noción estructuralista, la noción de lengua como sistema, me parece que es muy claro que es la que ha marcado mucho el desarrollo de los programas de enseñanza o de los métodos de enseñanza de lenguas, que están fincados en enseñar la fonología, la morfología, la sintaxis, ¿no? Les decía, pues la conjugación, los pronombres. Y por supuesto que es súper útil, ¿no? O sea, ¿cómo abordaríamos la enseñanza de una lengua sin poder recurrir a este tipo de conocimientos que sistematizan? Y me parece que la perspectiva de la lengua como práctica social, sin lugar a dudas, está detrás de un enfoque comunicativo, ¿no? Se pone en el centro el uso de la lengua, no el sistema, sobre todo no lo escrito, sino lo oral, y dentro de lo oral lo que se usa, lo que realmente sucede cuando hay una interacción en una lengua determinada. Pero ¿qué más? O sea, me gustaría saber si algo de lo que les he compartido les hace como hacer alguna relación con el tema de la enseñanza de lenguas. Por ejemplo, hace rato Aida nos decía que incluso en este asunto de la enseñanza y la pronunciación, establecer los límites de qué variante, ¿no? Esto nos lleva a esto que justamente tienes ahí, a la lengua como discurso. O sea, generalmente, y también lo mencionaste, generalmente al definir el concepto de lengua recurrimos a un determinante político, ¿no? Entonces, lo vemos muy claro. De repente los alumnos insisten mucho en, bueno, pero ¿qué inglés voy a aprender, no? ¿O qué francés voy a aprender? ¿O qué portugués voy a aprender, no? Entonces, cuando les contestas,
no, pero es que no pienses en la variante, así como que se sienten todos decepcionados y no legitiman su discurso, ¿no? De, pues es que en mi imaginario el inglés británico tiene pues otro prestigio, otras características, otra relevancia social, ¿no? Y este asunto de las variantes a mí me remite a esto que estás diciendo aquí, al asunto de la lengua como discurso. No es nada más este componente o este vehículo a través del cual nos comunicamos, sino que incluso en la elección de la variante, ¿no? Vemos esta determinación de la lengua como discurso y esto de la lengua como mecanismo de poder también. O sea, muchas escuelas, ¿no? están reconocidas precisamente por la variante lingüística que trabajan, ¿no? Y de este rollo de la variante lingüística y las certificaciones, ¿no? También nos llevamos a, bueno, yo creo que llega a esto de la lengua como mecanismo de poder, ¿no? Como que, ¿qué caso tiene realmente la certificación? La certificación es un mecanismo de poder, ¿no? Hay dinero detrás y hay un negocio ahí detrás de la certificación y que se aleja mucho de los fines comunicativos de la lengua. O sea, la certificación no es aprendizaje, pues, ¿no? Certificación es un mecanismo de poder. Muchas gracias. Perdón, 5 minutos. Bueno, sí, justo ese es el tipo de reflexiones, sí. Es el tipo de reflexiones que yo también tenía cuando estaba en esta etapa que les decía de enseñanza de francés. Cuando le enseñamos a un alumno una lengua y no tomamos en cuenta los contextos en los que va a utilizar esa lengua, ¿no? No sé si a alguien le haya pasado que aprendió una lengua, cree que tiene un buen nivel porque tiene una certificación, ¿no? Y llega a un contexto y empiezan a hablar todos y uno no es capaz de decir una palabra porque no sabe qué es como lo pertinente. O está gramaticalmente correcto. Exacto, porque no se trata de que solamente esté gramaticalmente correcto, sino saber si estornudo, ¿se le dice salud o no se le dice salud? Eso es buena o mala educación, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con la pertinencia cultural, la pertinencia comunicativa, no solamente la corrección, ¿no? Ajá. Todo eso, digamos, es una parte que yo me cuestiono cuando le enseñamos a los alumnos, ¿cómo les enseñamos eso? ¿Cómo les ayudamos a entrar a ese mundo y considerar cómo son las relaciones interpersonales? O sea, ¿qué valor tiene un tipo de variante frente a otra, por ejemplo, ¿no? Pero también creo que más allá de eso nos tendríamos que cuestionar de qué manera nosotros al estar enseñando un idioma podemos estar reproduciendo podemos estar reproduciendo esta idea de la lengua como ejercicio de poder. Por ejemplo, cuando elegimos la variante que vamos a enseñar, ¿no? Cuando decimos, sí, inglés, pues británico, ¿no? O francés. Y dar por hecho que el francés es lo que se habla en Francia y de hecho lo que se habla en París, ¿no? Y no se pone a consideración, no se cuestiona. Es parisino. Yo he tenido alumnos que dicen así, ¿no? O sea, están haciendo sus trabajos de titulación y dicen, es que tengo que pensar en inglés, en francés parisino. O sea, ya ni siquiera es francés de Francia. Sí, claro, porque en Francia es clarísimo que el francés de prestigio pues es el de París. Pero, y bueno, ¿y por qué no aprender a hablar el francés que se habla en la Martinica, por ejemplo, o el francés que se habla en Quebec, ¿no? Pero es que ni siquiera se cuestiona. O sea, parece que si decimos francés, pues es ese francés. Y entonces estamos reproduciendo todo un mecanismo de poder, pues pensando que estamos enseñando muy objetiva e inocentemente una lengua, ¿no? También el tema del tema de la corrección e incorrección. Ese es también un tema que a mí me parece que ameritaría mucha reflexión cuando ejercemos la docencia sobre una lengua, porque en términos estructuralistas podemos decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero en el momento en que se está llevando a cabo la comunicación, puede ser que se digan cosas que aparentemente son incorrectas. Bueno, a mí me ha tocado escuchar a extranjeros que llegan a México y dicen, es que a mí me dijeron que cuando uno llega a un lugar tiene que saludar.
buenos días o buenas tardes o buenas noches, ¿cómo está usted? ¿No? Y llego y me dicen, ¿qué onda, güey? ¿No? Pues, ¿eso es correcto o es incorrecto? Digamos, creo que es necesaria una perspectiva mucho más amplia de la lengua para asumir que el término corrección e incorrección tiene que tener que ver con la pertinencia cultural nuevamente, ¿no? La pertinencia comunicativa, pero también con el ejercicio de relaciones de poder. ¿Quién legitima a final de cuentas qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Gracias. Bueno, pues no sé si nos puedas compartir un poco la diferencia que encuentras entre lengua con idioma, con lenguaje y con dialecto. Digo, ya que estamos hablando de temas semánticos. Cualquier concepto es una aproximación o una propuesta, ¿no? De definición. Mi propuesta es que, por ejemplo, si hablamos de dialectos, estamos hablando de lo que sabemos en la lingüística, que son las variantes de una lengua, es decir, las formas regionales, geográficas distintas de hablar una lengua. Sin embargo, creo que es importante considerar el abordaje de la lengua como construcción social. Digamos, no es que exista una lengua y que esa lengua tiene variantes. Digamos, esa es como la definición sencilla y política incluso, ¿no? Como para poder hacer que funcionen las cosas. Pero, por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo únicamente para problematizar esta definición. Un investigador de Italia me compartía que en Italia está dicho que, bueno, Italia firmó la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, de atención a las lenguas minoritarias, algo así se llama este documento. Y el gobierno italiano reconoce a las lenguas de migrantes como lenguas minoritarias y les acorda derechos a los hablantes. Pero resulta que en Italia hay muchos dialectos italianos, como se conocen, y los hablantes de esos dialectos no tienen derecho, no entran en esa definición de minorías lingüísticas, porque supuestamente son variantes del italiano oficial, del italiano reconocido como la lengua nacional. Y según muchos promotores de estos dialectos, defensores de estos dialectos, dicen que pues que no, que en realidad son lenguas muy distintas porque todas son también como derivadas del latín. Y ya existía esa derivación, esa variación antes de que se decidiera que fuera el italiano florentino la lengua nacional, ¿no? Entonces, de repente encuentran diferencias entre esos dialectos y el latín, el italiano oficial, tan grandes como las que hay entre el español y el mismo italiano o el rumano, por ejemplo. O sea, de verdad puede haber diferencias enormes. Entonces, pues los hablantes defienden su derecho a conservar su lengua porque no es un dialecto del italiano. Entonces, digamos, en términos técnicos, no es posible realmente decir qué es una lengua y qué son los dialectos, ¿no? Pensando que son variantes propias que forman parte de esa lengua. Esa es una discusión fundamentalmente política. Y en esa discusión estriba el ejercicio o la violación de derechos lingüísticos, ¿no? No sé si respondí, bueno, si esa era la… Lenguaje e idioma. Bueno, lenguaje es, como decíamos al principio, un concepto que abarca cualquier medio de expresión, de comunicación, y que puede ser verbal, puede ser corporal, puede ser manual, ¿no? Una lengua se refiere a la forma de hablar de una colectividad y que sí tiene rasgos, o sea, es usada por comunidades humanas, ¿no? Al lenguaje de los animales no se le llama lengua, por ejemplo. Y si hablamos de idioma, hay quienes
también nuevamente como en el discurso cotidiano pues sí, en el discurso cotidiano se suele pensar que el idioma debe tener características distintas a una lengua, ¿no? Y por eso es necesario diferenciarlo. Y entonces hay quienes piensan que los idiomas son aquellos que tienen uso internacional, por ejemplo. Perdón, no, bueno, quería ver si esto ayudaba un poco, que la diferencia más o menos entre lengua e idioma es que una lengua no necesariamente tiene una representación escrita, como muchas de las lenguas indígenas. El idioma tiene representación escrita y oral, ¿no? Ambos discursos, lo que comentaba Lupita, ¿no? Era lo que podría diferenciarlo, más que el número de hablantes o la situación geográfica. Sí, justamente es lo que iba a decir, que hay muchos que al idioma le dan una connotación política, es decir, el idioma de tal país, el idioma oficial, mientras que la lengua atraviesa los países, o sea, la lengua no se mide por el lugar donde se habla. Y el idioma sí, o sea, el idioma con la connotación política se dice, este es el idioma de tal país, este es el idioma oficial. Más que nada la diferencia, según he escuchado, por eso también quería preguntar, porque es lo que he escuchado, la connotación de idioma es más política. Exacto, me parece que justo esos que dicen son los usos que se les suele dar. Sin embargo, yo como lingüista y sobre todo como alguien que trabaja políticas lingüísticas, justo no me gusta ese tipo de diferenciaciones, porque dan la impresión de que efectivamente hay cosas que hacen inherentemente distintas a las lenguas, que las hace incluso superiores e inferiores, ¿no? Las que sí tienen escritura, las que no tienen escritura, las que son oficiales, las que no son oficiales, las que se usan para hablar de tecnología y las que no se pueden usar para hablar de tecnología, ¿no? Entonces, esos términos, desde el punto de vista lingüístico, realmente no hablan de esas diferencias y si los usamos así, pues contribuye a fortalecer prejuicios, estigmas, ¿no? Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, hablar de lenguas en general, no diferenciar lenguas de idiomas. Y bueno, y hablar de dialectos, pero con esta problematización, ¿no? Tampoco es que sea algo que las lenguas existen, que les decía, como les decía, ¿no? Por creación divina, y esas lenguas tienen una gran variación dialectal o incluso por clases sociales, o sea, hay muchos tipos de variación, ¿no? Y entonces pareciera que todo eso pues forma parte de la riqueza de esa lengua, pero en realidad, regresando a la frase de una lengua es un dialecto con ejército y armada, en realidad no se sabe bien, hay autores que citan a diferentes autores. Ya como que se perdió en el anecdotario. Y entonces está claro que en realidad son una construcción social, política y que pasa por el ejercicio del poder, ¿no? Eso me parece que es muy importante tenerlo siempre como telón de fondo y no asumir simplemente que hay lenguas y tienen sus variantes y como si fuera, les digo algo, como si fueran objetos de la naturaleza casi, ¿no? Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.